Uno de los problemas que por décadas las iglesias protestantes han tenido es lo que yo le llamo el copy-paste. El término copy-paste se utiliza mucho en aquellos que todos los días utilizan computadoras en su diario vivir, es decir, más de la mitad de la población del mundo. El copy-paste no es otra cosa que pasar la información de un documento a otro, de un correo electrónico a una página de medios sociales, de una página de internet a uno de tus documentos en PowerPoint, etcétera, etcétera. Eso es aplicable también en la iglesia. En vez de que muchos líderes cristianos conozcan a sus feligreses o presten atención a lo que está sucediendo en el lugar donde están ministrando, ellos deciden hacer un copy-paste. Buscan qué enseñanza teológica está de moda y la enseñan. ¿Cómo debe verse el templo de Dios hoy en día? ¿Qué modelo de plantación de iglesias ha salido al mercado cristiano? ¿Qué técnicas están siendo utilizadas para los ministerios juveniles y de niños? Copian hasta los problemas que tienen otras iglesias en otros países totalmente diferentes al de ellos. Para traer un ejemplo, hay un artículo en un periódico digital de nombre Acontecer Cristiano. El título del artículo es "Estudio muestra que jóvenes abandonan la iglesia después de los 15 años". Si uno lee el artículo en detalles, encontrará que el estudio se hizo en los Estados Unidos. El problema es que jóvenes norteamericanos están abandonando la iglesia. En ningún momento el artículo reflexiona en los jóvenes de Latinoamérica y del Caribe. No dice si se hizo un estudio similar en algún país latinoamericano. Simplemente se trae un problema que no sabemos si es real en nuestro contexto. Una vez copiado el método, luego las aplican a sus iglesias. Porque si a muchas iglesias le está dando resultados, ¿por qué no intentar? Por ejemplo, si deseas que tu iglesia tenga una campaña exitosa, debes intentar 40 días con propósitos. Si deseas convertir a muchas personas a Cristo, debes utilizar el método de evangelismo explosivo. Si deseas plantar iglesias fructíferas, debes estudiar el IGLE crecimiento. Y como nuestros líderes solamente quieren resultados, pues ¿qué hacen? Copy-paste. Si la campaña 40 días con propósito le resultó a Rick Warren en California, de seguro le va a funcionar al pastor que ministra en la ciudad de Mata, en Túnez. Lo más triste de todo es que después del copy-paste no pensaron si el método que utilizaron funcionó. No hay una reunión para evaluar los resultados. ¿Qué fue lo que se hizo bien o mal? Simplemente pasaron de un método a otro. Porque siempre habrá alguien que encontró el remedio para todos los problemas de la iglesia. Y lo único que los otros líderes cristianos deben hacer es escuchar y seguir sus pasos. Algo así sucedió hace más de 50 años atrás en Bogotá, Colombia. Ya para el año 1969, algunos países en Centro y Suramérica pasaban por un sinnúmero de problemas, especialmente ocasionados por luchas ideológicas y dictaduras. La Iglesia Católica también se vio afectada por pensamientos teológicos que traían conflictos y debates entre sus líderes. La Iglesia Protestante, aunque más silente, también se estaba viendo afectada. ¿Qué posición debería tomar la Iglesia Protestante ante las diferentes ideologías políticas que estaban llegando a sus tierras? ¿Qué acción deberían llevar a cabo? ¿Cómo serían sal y luz en medio de su comunidad? Con el objetivo de contestar esas preguntas y tomar acción a las mismas, se llevó a cabo el Congreso de CLADE I, Acción en Cristo para un continente en crisis. Esta conferencia se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, del 21 al 30 de noviembre del año 1969. La actividad fue organizada y subsidiada por la Asociación Evangelística Billy Graham, la Evangelical Fellowship of Mission Associates y la International Fellowship of Mission Associates. Estas asociaciones ya habían organizado congresos evangelísticos para los continentes asiáticos, africano y europeo, y ahora para América Latina. Los organizadores estaban preocupados por los resultados de la conferencia latinoamericana CELA III. Ellos entendían que la conferencia era liberal y que atentaba contra las enseñanzas evangélicas.
Lamentablemente, el resultado de Clade 1 fue uno controversial. Para los organizadores norteamericanos del evento, entendían que la principal misión de la iglesia tenía que ser en enfocarse en ganar almas para Cristo y no necesariamente atender problemas sociales que se vivían en Latinoamérica. Ellos entendían que lo ocurrido en la conferencia CELA 3 no era otra cosa que un movimiento que abandonaba el Evangelio y apoyaba el pensamiento marxista. Por ejemplo, David Stoll en su libro ¿Latinoamérica se está volviendo protestante?, indica que los organizadores del evento circularon un escrito por el misionero Peter Wagner acusando a CELA 3 de marxista. Para ese tiempo, Peter Wagner había publicado un libro titulado Teología Latinoamericana, Evangélica o de Izquierda, donde catalogaba a líderes cristianos protestantes como de izquierda y postula la teoría del crecimiento como la vía más fiel del Evangelio. Un grupo de teólogos latinoamericanos se sentían incómodos por los resultados de esta conferencia. Parecía como si los líderes norteamericanos estuvieran interesados en que los ministros latinoamericanos llevaran a cabo los mismos métodos que se realizan en los Estados Unidos. Es decir, si los ministros hispanos querían ser efectivos, tenían que hacer lo mismo que los norteamericanos. Y ahora escúchenme atentamente. Mientras ustedes tengan un libro en las manos, serán gentes de bien. Nunca abandonen los libros. Mientras ustedes tengan un libro en las manos, serán gentes de provecho. Serán gentes de bien. En otras palabras, mientras tengan un libro en las manos, serán como yo. Algunos líderes hispanos entendían que la iglesia también estaba llamada no solamente a evangelizar y salvar almas, sino también a afrontar los problemas sociales que se estaban viviendo en Latinoamérica. No abandonar las enseñanzas fundamentales del cristianismo, pero sí a contextualizar su mensaje. Por tal razón, el siguiente año ellos fundaron la Fraternidad Teológica Latinoamericana. La primera conferencia de esta fraternidad fue el 18 de diciembre de 1970 y fue llevada a cabo en Cochabamba, Bolivia. Se reunieron alrededor de 25 personas de 9 denominaciones diferentes, con diferentes corrientes teológicas: wesleyana, anglicana, reformada, bautista, pentecostal e independientes. Para mi grata sorpresa, uno de los que también dijo presente lo fue Peter Wagner. Esta fraternidad pretendía abordar los problemas sociales y eclesiásticos que existen en las iglesias protestantes en Latinoamérica. Por tal razón, sus reuniones tenían 3 premisas fundamentales. Primero, la reflexión teológica de la fraternidad sería bíblica, porque tenían la Biblia como autoridad y palabra de Dios. Segundo, su reflexión teológica se llevaría a cabo en medio de las culturas latinoamericanas. Y tercero, la reflexión bíblica y contextual de la fraternidad sería al servicio de las iglesias protestantes en América Latina. Los fundadores de esta fraternidad latinoamericana confesaban las mismas postulaciones teológicas que dieron base a la Reforma Protestante del siglo XVI. En esta conferencia surgieron 2 actividades que muestran la importancia que tenía la Biblia para esta fraternidad. El primero lo fue en su primera consulta titulada El debate contemporáneo de la Biblia. El segundo fue la declaración que los 25 teólogos redactaron titulada Declaración Evangélica de Cochabamba. Y sí, también uno de los colaboradores de esta declaración lo fue Peter Wagner. En primer lugar, en sus primeros párrafos, la declaración reconoce la Biblia como autoridad de Dios. En el párrafo 5 de esta declaración dice: es la Escritura cuyas palabras, siendo inspiradas por Dios, comunican la palabra de Dios e infaliblemente cumplen el propósito para el cual fueron dadas, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La declaración reconoce la importancia de contextualizar el mensaje de la palabra de Dios dentro del pueblo latinoamericano. En el párrafo 4 dice: reconocemos la deuda que tenemos con los misioneros que nos trajeron el Evangelio. Al mismo tiempo, creemos que una reflexión teológica pertinente a nuestros pueblos deberá tomar en cuenta la dramática realidad latinoamericana y esforzarse por desvestir el mensaje del ropaje extranjero. También reconoce la raíz del problema de la iglesia en Latinoamérica. Párrafo 9 dice: necesitamos una hermenéutica que en cada caso haga justicia al texto bíblico. La predicación a menudo carece de raíces bíblicas. El púlpito evangélico está en crisis. Y luego la declaración da la solución. Último párrafo dice: se hace necesario un nuevo movimiento bíblico en las iglesias evangélicas en América Latina. Las ideologías de hoy, que nos desafían con creciente vigor, pueden ser también el aguijón que Dios quiere usar para que escuchemos su voz. Es hora de volver a profundizar en las páginas de la Biblia para redescubrir esa dinámica que nos haga gozosos en la esperanza. Hoy en día, varios líderes evangélicos hablan acerca de su preocupación por el poco interés que tienen las iglesias evangélicas por la palabra de Dios. Otros dicen que la reforma nunca ha llegado a Latinoamérica. Esas afirmaciones tienen razón en parte. Sí, hay muchos líderes evangélicos que le han dado poca importancia a la palabra de Dios. Párate ahí, no te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase, corra, pase. O la han abandonado completamente. Es cierto que ya el mes de la Biblia no es tan popular en nuestras iglesias, pero también es cierto que por décadas ha habido en Latinoamérica individuos, iglesias e instituciones que se han preocupado por darle el lugar que merece a la palabra de Dios. La Declaración Evangélica de Cochabamba, que se presentó durante la conferencia, es un ejemplo de esto. La conversación que ocurrió en la Fraternidad Teológica Latinoamericana impulsó a ese grupo de hombres a continuar con las conversaciones acerca de cómo ser pueblo de Dios en medio de los problemas que enfrenta Latinoamérica. Algunos de los teólogos que componían dicha fraternidad hicieron escuchar sus propuestas teológicas a través de publicaciones de libros y con el pasar del tiempo en varias conferencias internacionales, como la de Lausana en 1974. The poor has also, and with the oppressed, has also a concern for justice. And for me, justice is defined in biblical terms, not in Marxist terms. Después de Cochabamba, también la Fraternidad Teológica Latinoamericana comenzó a tener la iniciativa de ser el promotor y auspiciador de las siguientes conferencias de CLADE. CLADE II fue en el año 1979 en Perú y fue promovida y auspiciada principalmente por evangélicos latinoamericanos y algunas fundaciones cristianas europeas. De ahí en adelante, las conferencias de CLADES continúan siendo promovidas económicamente dentro del pueblo evangélico latinoamericano, y los principales temas son traídos por ministros latinos. La Declaración Evangélica de Cochabamba es un ejemplo de la importancia que tienen los líderes cristianos hispanos en hacer el trabajo de contextualizar su mensaje. Lamentablemente, a pesar de que han pasado más de 50 años después de esa Declaración Evangélica de Cochabamba, todavía en muchas de nuestras iglesias continuamos copiando métodos sin hacer la tarea de reflexionar y contextualizar nuestro mensaje. Atención, no quiero que se enfaden por lo que estoy diciendo. No quiero decir que sea malo intentar de traer actividades o métodos de otros países a nuestras iglesias. Pero si no hacemos el trabajo de contextualizar,
de sentarnos a ver y escuchar qué pasa en nuestras iglesias, de tomarnos el tiempo y escuchar a la sociedad que intentamos de alcanzar, o por entender cómo la comunidad cristiana vive el evangelio en medio de una cultura que no es cristiana, entonces no vamos a tener el impacto que en ocasiones intentamos de buscar dentro de nuestras iglesias o sociedad. Seríamos una iglesia militante, continuando trabajando sin pensar en lo que estamos haciendo, sentándonos frente a nuestras computadoras, buscando los últimos libros acerca de cómo ser iglesia. Necesitamos detenernos, pensar y dialogar acerca de cómo estamos comunicando nuestros mensajes. ¿Qué resultados positivos o negativos están trayendo tener una agenda cargada de actividades en nuestras iglesias? Para contextualizar, necesitamos de parar un poco el copy-paste. Gracias por vernos y por favor deja aquí tus comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que es bueno que los líderes cristianos contextualicen su mensaje y métodos de trabajar en las iglesias? ¿Crees que los problemas que presenta la Declaración de Cochabamba todavía están vigentes en las iglesias latinoamericanas? Deja aquí tus comentarios y no olvides de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal. Y recuerda, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.